Episodio 43. Los juicios de Salem. El pueblo de Salem en 1692 era una comunidad puritana pequeña y religiosa, llena de tensiones. Las creencias de los puritanos en el mal, el pecado y el castigo divino eran intensas, y su sociedad estaba profundamente influenciada por el temor a lo sobrenatural y al diablo. Además, había problemas económicos, conflictos de tierras y disputas entre familias importantes en la comunidad, lo que generaba desconfianza y resentimiento entre los habitantes. La histeria en Salem comenzó a inicios de 1692, cuando Elizabeth Parris, de 9 años, y Abigail Williams, de 11, empezaron a comportarse de manera extraña. Ambas niñas comenzaron a tener convulsiones, a gritar cosas sin sentido y contorsionarse, algo que en aquel entonces parecía un ataque o poseimiento. Ante la falta de explicaciones médicas, el reverendo Samuel Parris, padre de Elizabeth y líder religioso de la comunidad, empezó a considerar la posibilidad de la brujería. El pastor protestante Samuel Parris había llegado a Salem desde Boston, acompañado por sus 3 hijos preadolescentes, Thomas, Elizabeth y Susana. También estaba su sobrina huérfana Abigail Williams. Con ellos llegaron también la esclava Tituba, que era nativa de Barbados, que se encargaba de cuidar a los niños, y su marido, John Indian. Todo comenzó cuando Elizabeth, de 9 años, y Abigail, de 11, y una amiga de 12, Ann Putnam, fueron sorprendidas en el bosque bailando desnudas mientras Tituba removía un líquido dentro de un caldero que había puesto sobre el fuego. Para el extremismo puritano que reinaba en Salem, el descubrimiento fue un escándalo. La desnudez por sí misma ya era un pecado, los juegos la agravaban y la presencia de Tituba y su misterioso caldero en el lugar terminaban de pintar un cuadro demoníaco. Más todavía cuando después de ese episodio, las niñas empezaron a tener otros comportamientos extraños. Tenían convulsiones, decían cosas sin sentido, pronunciaban palabras extrañas y tenían frecuentes episodios de llanto. Para empeorar las cosas, otras chicas de Salem, de edades parecidas, empezaron a actuar de manera similar. La primera pista de que se trataba de una cosa de brujas llegó de la boca de Ann Putnam, que quizás para zafar de un castigo seguro le dijo a sus padres que luchó contra una bruja que quería decapitarla. Y entonces, cuando el preocupado reverendo Parris llevó a Ana y Abigail para que el doctor Griggs descubriera qué enfermedad las aquejaba, las palabras del médico encendieron la mecha del infierno en Salem. Las niñas, de 2 familias importantes, Parris era el reverendo y los Putnam, muy adinerados, no podían ser los culpables. Alguien las había embrujado. Estas niñas, al ser interrogadas, culparon a la esclava Tituba de haberlas iniciado en ritos satánicos. También llegaron rumores de que había otras 2 brujas involucradas, una anciana a la que nadie quería en el pueblo, Sarah Osborne, y una indigente de nombre Sarah Good, que estaba embarazada y nadie sabía de quién. El clamor popular hizo que los jueces John Hathorne y Jonathan Corwin, vecinos notorios pero ignorantes en materia legal, ordenaran la detención de Sarah Good, Sarah Osborne y Tituba, por afligir a Elizabeth Parris, Abigail Williams, Ann Putnam y a otra niña llamada Elizabeth Hubbard. Por sugerencia de una vecina llamada Mary Sibley, el tribunal ordenó también una medida pericial. El marido de Tituba, John Indian, debía hacer un pastel de brujas. Esto consistía en harina de centeno mezclada con la orina de las 4 niñas y dárselo de comer a un perro para comprobar si el animal presentaba los mismos síntomas que ella. El testimonio de Sibley sobre el comportamiento del perro fue admitido como prueba. El juicio se remitía a una cuestión sencilla. Si confesaban, salvarían sus vidas. Si no confesaban, serían torturadas hasta que lo hicieran. Y si aún así no lo hacían, serían ahorcadas. La esclava Tituba eligió salvar el pellejo y contar la historia que los jueces querían oír, aunque los detalles y las acusaciones fueran de su propia cosecha. He visto al diablo en el bosque, decía. A veces toma la forma de un hombre muy alto de pelo negro, o de perro negro, o de cerdo, y he visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja. Y Betty, Abigail, Ann y Sarah Good están al servicio de Satanás. He visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal, confesó ante los jueces en la sala colmada de público. Sarah Osborne, que estaba muy enferma, y su tocaya Sarah Good
se mantuvieron firmes en su inocencia durante todo el proceso. Pero Tituba no solo confesó, sino que las acusó de ser sus cómplices. Con su confesión, la esclava salvó su vida, cambiando la pena de muerte por 1 año de cárcel, pero su declaración condenó a Osborne y Good a la horca, y ambas fueron ejecutadas. Allí donde debía terminar todo, fue apenas el principio. Los vecinos de Salem aprovecharon el juicio para saldar viejos odios y disputas económicas en la comunidad. Las primeras víctimas de esta segunda tanda fueron Martha Corey, otra mujer poco querida en el pueblo, que fue ahorcada, y su marido Giles, que murió en la tortura sin que pudieran arrancarle una confesión. El relato de un sueño de la pequeña Ann Putman ante los jueces provocó también una acusación contra el reverendo George Burroughs, rival religioso del pastor Parris. Su espíritu aparece en mis sueños y me dice que es el líder de los adoradores de Satanás, que mató a sus 2 primeras esposas y que embrujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine, contó Ann. Con esa única prueba en su contra, Burroughs fue ejecutado en la horca. John Alden fue señalado como el hombre que, según la confesión de Tituba, le había entregado el libro del mal. Su destino también fue la horca. Otra mujer, Rebecca Nurse, fue también acusada. El juez, que la conocía bien, la declaró inocente, pero el pueblo salió a la calle y le hizo torcer la decisión. La ahorcaron ese mismo día. El juicio permitió también cobrar una cuenta pendiente. Bridget Bishop había sido declarada inocente de brujería 12 años antes, pero fue acusada nuevamente y ahorcada. Para los primeros meses de 1693, 1 año después de la confesión de la esclava Tituba, los acusados y enjuiciados llegaban casi a 200. Además de Giles Corey, muerto en la tortura, 14 mujeres y otros 4 hombres fueron ejecutados en la horca. Alrededor de 150 vecinos de Salem estaban en prisión. Otros 20 acusados lograron escapar antes de ser capturados. Los juicios fueron presididos por jueces coloniales que aceptaron pruebas espectrales, es decir, testimonios en los que las víctimas aseguraban ver el espíritu fantasma de las brujas que las atormentaban. Estas pruebas eran subjetivas y difíciles de corroborar, pero eran aceptadas como evidencia válida. Se emplearon también otros métodos como las pruebas de confesión forzadas, mediante amenazas, encierros y castigos. También testimonios de niños y pruebas de toques, donde los acusados debían tocar a las supuestas víctimas para ver si las curaban de sus ataques. Inspección de marcas también en los cuerpos de los acusados en busca de marcas de bruja como verrugas o lunares consideradas signos del pacto demoníaco. La presión creció rápidamente. Algunos, temiendo por sus vidas, confesaron haber practicado brujería, aunque luego se retractaron. Hay ciertas teorías de lo que pudo haber sucedido en Salem. Una de ellas es que el pan que realizaba Tituba estaba infectado por cornezuelo, un hongo que causa una enfermedad llamada ergotismo. Este hongo contiene un alcaloide, la ergotamina, de la que deriva el LSD, que puede provocar alucinaciones, convulsiones, gangrena y en algunos casos la muerte. Así las niñas se habrían contaminado al consumir el pan de centeno en mal estado. En un punto, los juicios de Salem tuvieron a la brujería como una excusa y empezaron a tratar de realizar venganzas personales. En las acusaciones de los juicios de Salem se vislumbra además la rivalidad entre los 2 referentes religiosos de la comunidad. El reverendo Parris, acusador, y su colega George Burroughs, uno de los acusados que terminó en la horca. Los principales acusadores de Martha y Giles Corey son los Putnam, enemigos acérrimos desde que el patriarca de la familia Putnam propuso crear una nueva iglesia en Salem y los Corey encabezaron a quienes se oponían porque eso implicaba pagar más impuestos. A medida que las acusaciones alcanzaban a personas de clase alta y respetadas, el gobernador de la colonia, William Phips, intervino y ordenó detener los juicios en octubre de 1692. Muchos se dieron cuenta de que las pruebas utilizadas eran inadecuadas y que el proceso judicial había sido injusto y brutal. Finalmente los juicios fueron declarados ilegítimos y la mayoría de los encarcelados fueron liberados. El evento se convirtió en un símbolo de los peligros de la intolerancia, la superstición y los juicios injustos. Hoy, Salem es una ciudad asociada con el turismo y la historia de la brujería.
Y el caso de las brujas de Salem sigue siendo una advertencia sobre los peligros de la histeria colectiva y la injusticia. Gracias por escuchar Misterios 33 Podcast. Hasta la próxima. Por favor, no dudes en calificar el podcast en todas las plataformas. Regálame un like y suscríbete al canal de YouTube o dale seguir al podcast en Spotify o en tu plataforma favorita para que recibas las notificaciones cada vez que se suba un nuevo episodio. Buenas noches.